Hola chicos, buenas tardes. Continuando con el capítulo que estamos viendo, Auxilio, Padres en Casa, el tema que vamos a ver esta semana se llama Un Nuevo Camino. La lectura que vamos a hacer se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 11. La palabra de Dios dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Chicos, ¿quién de nosotros no ha caído en el mismo hoyo? Cuando nosotros teníamos un terreno en Cuautitlán, íbamos camino casi cada semana para allá. En el camino había mucho bache. Y cuando iniciábamos en este recorrido, pues tú caías en los hoyos, pues porque eran muchísimos. Pero poco a poco, conforme vas yendo en el camino y repitiéndolo y recorriéndolo muchas veces, te vas aprendiendo los hoyos que hay en el camino. Entonces tratas de evitarlos, tratas de decir, bueno, aquí hay un hoyo, pues yo me voy por acá, o me acuerdo que de este lado del carril, en el carril derecho, hay muchísimos más hoyos que en el izquierdo, entonces me voy por el izquierdo. Es obvio cuando se podía, cuando no había tráfico, ¿no? Pues íbamos esquivando los hoyitos, pero era porque ya habíamos pasado muchas veces por ahí y ya conocíamos esos hoyos. Pero luego mi papá iba platicando, íbamos ya de noche o estaba lloviendo y caíamos en un hoyo que sabíamos que ya estaba ahí, pero que no nos acordábamos de ese hoyo. Entonces caíamos en esos hoyos cuando no los identificábamos todavía. Y a veces aún así, cuando los identificábamos, caíamos en ellos por ciertas circunstancias, porque se nos olvidaban, porque esquivábamos otros y caíamos en el hoyo, o porque pues simplemente decía mi papá que la camioneta era un imán de hoyos. Nosotros, al igual que cuando vamos en una carretera, pues vamos nosotros en un camino hacia distintos propósitos, distintos objetivos, vamos creciendo y vamos en nuestro propio caminar. Y a veces da la casualidad que nosotros caemos en los mismos hoyos, caemos siempre en un mismo error, caemos en una y otra vez en la misma pelea, una y otra vez en el mismo enojo. ¿Qué pasa con aquella señorita que tiene un novio que es tóxico y termina esa relación y
va con otro y comete los mismos errores que la relación pasada y la relación se vuelve cada vez más tóxica. Termina con eso y va con otro y comete los mismos errores que cometió con sus otras dos relaciones pasadas. Caemos y caemos en el mismo hoyo. ¿O qué pasa cuando llegan los finales y lo que pasa es que decimos, ay, se nos juntó tal examen y tal examen y tal examen y ya nos queremos volver locos porque no sabemos cómo dividir nuestro tiempo, porque no tomamos el ejemplo de las veces pasadas que nos pasó exactamente lo mismo, que se nos juntaron los exámenes por no ir estudiando poco a poco y no corregimos. En vez de que hubiéramos dicho, sabemos que tenemos el examen, ya pronto van a finales, entonces pues empiezo a estudiar una materia y luego a la siguiente semana pues estudio la otra y la siguiente semana estudio la otra y ya quizá cuando llegan las temporadas de exámenes ya no te agarran así las carreras y dices, bueno, ya estudié algo, ya nada más puedo dar un repaso de las materias y ya no te vuelve a pasar lo mismo. Pero ¿qué pasa? Seguimos cayendo en los mismos errores. Como dice la palabra, en Proverbios 26:11 dice, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Muchas veces somos muy necios. Somos tan necios que aunque nos digan estás mal, aunque nos digan cometiste este error, aunque nos digan te estás haciendo daño, seguimos cayendo en el mismo error una y otra vez. Nos seguimos enojando por las mismas cosas, seguimos hablando detrás de las personas. ¿Qué debemos hacer para no caer en el mismo hoyo una y otra vez? Primeramente, debemos reconocer que nosotros estamos en un error, que estamos cometiendo el mismo error una y otra vez. Esa es la primera. Reconocer que necesitamos una ayuda. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas correctamente y estamos cometiendo pecados y estamos dañando a las mismas personas y estamos dañándonos a nosotros mismos una y otra vez. Necesitamos reconocer que somos irresponsables, que somos flojos, que siempre vamos contra ese cierto tipo de conductas. Dicen por ahí que las mujeres siempre van con los hombres que las tratan mal. ¿Por qué siempre van con los hombres que las tratan mal? Debemos reconocer esos errores que estamos cometiendo. ¿Por qué yo siempre tengo relaciones tóxicas? ¿Por qué no me puedo llevar bien con mis papás? ¿Por qué no me gusta cuando me tocan este tema y me pongo siempre bravo? ¿Por qué siempre me peleo con mi familia, con mis papás, con mi hermano, con mi esposo por estos mismos temas? ¿Por qué no puedo salir del bache económico en el que estoy? ¿Por qué no puedo concentrarme en mis lecturas diarias? ¿Por qué no oro? ¿Por qué no leo la Biblia? Si trato, pero nunca puedo. Entonces, reconocer que estamos cometiendo mal para poder salir de ese hoyo en el que estamos. Es el punto número 1. El punto número 2 es asumir que yo soy la responsable, que yo soy la culpable, asumir mi propia culpa. No es, ay, es que mi marido me dejó porque el otro se le aventó y tiene dinero y pues yo no tengo dinero, soy pobre y no es cierto. Se fue por un fallo que hubo en el matrimonio. ¿Qué dejaste de hacer tú para que ella se fuera? Ponte a pensar, ponte a ver tu situación, qué hiciste o qué dejaste de hacer. ¿Por qué se enojaban tanto? ¿Por qué siempre le reclamabas las mismas cosas? ¿Por qué nunca fue cariñoso contigo o tú nunca fuiste cariñoso con él? Tú debes de tener tu propia culpa, tu responsabilidad. Una vez escuché que no es quien te hace enojar y que le eches la culpa a él. No, fulanito tuvo la culpa de que yo me enojara. No, sino que dicen que tienes que decir, yo no me voy a enojar. ¿Por qué? Porque lo vimos en la película de Cuarto de Guerra, cuando la esposa llegó y le dijo, es que
Sí, yo te amo, pero mi felicidad no depende de ti, no depende de lo que me des, de lo que somos, no, sino que mi felicidad depende de mi creador, de mi salvador, porque Dios me da felicidad, porque Dios me da paz y estoy bien con Él, entonces yo tengo felicidad, yo tengo que estar alegre, porque mi paz y mi felicidad y mi estado de ánimo no va a depender de otras personas, sino va a depender de mí y de mi relación con el Creador. El punto número 3 viene siendo pedir ayuda. Pedir ayuda, ¿a quién? A Dios primeramente, pedirle a Él que nos diga qué debemos hacer, en qué estamos mal. Quizá a lo mejor ni siquiera podemos reconocer el error. Quizá a lo mejor decimos, es que siempre pasa esto, pero no sé por qué. Ah, bueno, entonces pídele al Señor que te diga en qué estás mal, qué estás haciendo mal, qué estás dejando de hacer. También es bueno saber qué estamos haciendo bien, pero partir de una base, pedirle a Dios que nos ayude a identificar el por qué siempre caemos en el mismo error, por qué siempre hacemos eso que nos lastima. Pedirle a Dios que nos revele cuál es el propósito de ese mismo hueco. Quizá a lo mejor se está poniendo la misma prueba porque Dios quiere de ti que crezcas en fe, que crezcas en paciencia, que crezcas en misericordia, que des más amor, no sé. Tienes que pedirle a Dios que te dirija, que te diga en qué estás mal. Pedir también ayuda a tus padres. Tus padres te regañan, te reprenden, te dan disciplina porque es lo conveniente para ti. Dios también nos reprende a nosotros, también nos castiga a nosotros, también nos pone correctivos. Cuando estamos haciendo las cosas mal, nos manda correctivos, nos manda pruebas. Debemos de escuchar a aquellas personas que nos aman y que nos dicen que nosotros muchas veces vamos en picada, que nosotras muchas veces caemos en el mismo hoyo. Debemos nosotros de tener a una persona o dos, tres personas que tengan esa autoridad en nuestra vida para que nos digan de los errores que estamos cayendo. Darles completa libertad de regañarnos cuando sea necesario, cuando vean que estamos cometiendo errores, de regañarnos, de darnos chanclazos, de darnos bibliazos, órale, para que de esa manera nosotros podamos trabajar en ese error, en ese pecado que estamos cometiendo. Ya que pedimos esa ayuda con Dios y con nuestros papás o personas mayores como un pastor, como tu líder de jóvenes, como algún consejero, entonces lo que debemos hacer es cambiarlo, sustituir lo que estamos haciendo por otra actividad. Según Stanislaw Bachrach, doctor en biología molecular de la Universidad de Harvard, especializado en el estudio del funcionamiento del cerebro, dice que es imposible que nuestro cerebro deje de recorrer caminos. El punto no es intentar una conducta específica, el punto es cambiarla. Si, por ejemplo, tú decides dejar de fumar, dice no debes intentar dejar el cigarro, sino que debes intentar sustituir ese momento en el que agarrabas el cigarro por otra actividad. Oí un predicador que dijo, yo estaba metido en la pornografía y yo caía y caía una vez y me arrepentía y levantaba, oraba, pedía perdón, pero al ratito estaba igualmente en las mismas condiciones y volví a caer y volví a ver los videos y me metía otra vez en ese mundo oscuro. Dice, no cambió hasta que yo dejé de ver pornografía y cuando tenía las ganas de ver algún video o de hacer algo indebido, yo lo que hacía era mejor quitarme esas ganas de la mente, ir corriendo a mi Biblia y agarrarla y ponerme a leer. Y poco a poco dice que esa sensación de querer hacer las cosas
malas de ver videos no permitidos, se fue cambiando y sustituyéndola por el deseo de ver la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de orar con el Señor. En videos pasados también les dije que debemos de hacer buen uso de las redes sociales, debemos de dejar de estar tanto tiempo en una red social viendo videos o jugando en el Xbox o no sé en cuánto aparato que haya, y entonces dices, bueno, ya disminuí mi uso de redes sociales de 4 horas al día, pues nada más 1 hora al día, ya no tengo permitido más. Y bueno, ¿y qué hago con las 3 horas restantes? Si tú no metes una actividad sustituta, entonces vas a volver a caer en el mismo error. Debemos permitirle a otra actividad ese tiempo. ¿Y cuál otra actividad? Pues una que nos recrea a nosotros mismos, una que nos levante el ánimo, una que nos fortalezca nuestra fe. Por ejemplo, podemos tener el hábito de la lectura. Voy a tratar de aprender un idioma nuevo, o voy a tocar el piano, o no sé, o cantar, o que me gusta la cocina, pues me voy a meter a hacer y a probar distintas cosas en la cocina, leer la Biblia, orar, tener tiempo de comunión con tu familia. Ahora también dice la palabra y dice Jesús específicamente, yo soy el camino. Nosotros, como al principio del video les dije, vamos en un camino específico, vamos recorriendo un camino, tenemos una meta, un propósito y vamos caminando hacia esa meta y hacia ese propósito, pero quizá no es un camino correcto. Dice el Señor, yo soy el camino, y más que un camino, es un estilo de vida. Nosotros debemos de tener un estilo de vida como Jesús lo tuvo, una vida de oración como Jesús la tuvo, una vida de comunión con el Padre como Jesús lo tuvo. Debemos de leer la Biblia, y en la Biblia podemos observar cómo el Señor Jesucristo vivía su ministerio cuando estuvo aquí en la tierra, cómo caminó, qué dijo, qué enseñó. Y nosotros debemos de tratar de seguirlo, de tratar de hacer las cosas que Él hizo. Yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy el ejemplo a seguir. Síganme a mí. El que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. Debemos de seguirlo a Él. Debemos de vivir una vida cristocéntrica, que Cristo sea el centro de nuestra vida. Somos cristianos, pues somos pequeños Cristos. Debemos de reflejar a Cristo en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestra forma de hacer las cosas, no cayendo siempre en los mismos errores, sino que tratando de mejorar cada día más para llegar a esa estatura que dice del varón perfecto, que seamos el orgullo de nuestros padres, que seamos nuestro propio orgullo y decir, mira, yo era así, gracias a Dios dejé de hacer esto y me convertí en un buen cristiano. Gracias a Dios dejé de cometer este error y mira, estoy casada con un buen hombre. Gracias a Dios dejé de hacer este error, este pecado, y mira, ahora tengo una carrera. Gracias a Dios que Dios me permitió salir adelante y corregir ese error y seguir mi camino. En esta vida, como dicen Proverbios, como el perro vuelve a su vómito, nosotros también podemos volver al vómito. También volvemos a caer en el mismo hoyo, pero debemos escuchar la voz de aquellas personas que nos aman. Debemos escuchar la voz de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros amigos cristianos que nos dicen, estás cometiendo un error. Debemos dejarnos disciplinar por el Señor. Decir, ok, tal persona me dijo que estoy haciendo esto mal. Señor, tú que sabes y tú que me conoces, dime si estoy cometiendo este error. No lo había visto así. Quizá a lo mejor pues yo siempre lo hice y no sabía que estaba mal, pero ya una persona me lo dijo. Si es que estoy haciendo esta cosa mal, pues revélamelo y ayúdame a cambiar. Lo que Jesús nos está diciendo es que debemos de cambiar lo que hacemos por lo que Él hacía. De esta manera
Nosotros podemos ser más pacientes, ser más honestos, vivir en libertad. Tú y yo también podemos cambiar el camino y abrirnos a nuevas alternativas y ver las cosas como Él las veía. Chicos, les voy a dejar 3 preguntas para que reflexionemos como en todos los videos. La primera pregunta es, ¿qué pecados eres incapaz de dejar? Y una vez que los hayas reconocido, entonces viene la segunda pregunta, que es, ¿cuál es el camino que siempre recorres? Quizá a lo mejor siempre caes en tentación con tu novia cuando vas al cine. Bueno, pues deja de ir al cine con tu novia. Hay opciones, pero debes, como les dije al principio, de identificar ese camino recorrido. Eso que siempre haces y que siempre te hace caer en el mismo hoyo. Y la pregunta número 3 es, ¿qué es lo más difícil de escuchar la voz de las personas que te aman y te advierten del peligro? A veces nos puede doler mucho lo que las personas nos digan, porque pues somos seres humanos y quizá a lo mejor nos estamos viendo muy orgullosos y mamá y papá te dicen es que estás siendo muy orgulloso y tú dices no es cierto, pero realmente cuando te pones a pensar, cuando lo llevas a los pies de Cristo, te dice sí, es que estás siendo muy orgulloso por esto y esto y esto. Entonces nos puede doler lo que nos digan o nos puede irritar, nos puede enojar y hay que identificarlas para poder cambiarlas, para que Cristo nos ayude a salir de esos hoyos. Y chicos, ya para terminar quiero hacer con ustedes una oración. Dios, tú conoces mi corazón, mis debilidades y mis caminos, Señor. Quiero cambiar lo que he hecho mal, lo que yo he pensado que estaba bien, por tus caminos, Señor. Escuchar más y con una mejor actitud a aquellas personas que me aman y me indican que el camino que he tomado no es el correcto y que debo entonces de tomar el camino que me lleve solamente a ti. Ayúdame a ver cuáles son los errores que estoy cometiendo, cuáles son los caminos que siempre recorro y permíteme cambiarlos y permíteme salir de estos hoyos junto con tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias, chicos, cuídense mucho, Dios los bendiga, nos vemos en el siguiente tema.